número 6 en la guía es integral. La santificación es integral, es decir, afecta a todo el hombre. Intelecto, emociones, su espíritu, su voluntad y su cuerpo. Muy bien. Integral. La santificación afecta a todo el hombre. Intelecto. Bueno, ya saben esto, ¿verdad? Porque el cristianismo es principalmente una religión del intelecto, de la mente. Es decir, se basa en la historia y en los conocimientos verdaderos de Dios. Y también nuestra santificación depende mucho en los conocimientos de Dios y de su sabiduría, todo revelado en las Santas Escrituras. Romanos 12, este pasaje que todo el mundo ha memorizado, ¿verdad? No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este texto también comunica la idea bastante fuerte, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bueno, algunos comentarios y teólogos que leí en cuanto a este versículo dicen que la idea es empezar a pensar como Dios piensa. Y eso es esencial para mi santificación, pensar así como Dios piensa, tener los valores de Dios, tener la misma cosmovisión que Dios nos revela en la palabra, tener la sabiduría de Dios en cuanto a los detalles de cada lugar de mi vida cotidiana, es decir, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bueno, es cierto que nuestro conocimiento de Dios es más que conocimiento intelectual, pero no es menos. Porque recuerden que Jesús dijo que el Padre está buscando a adoradores, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere que tengamos conocimientos correctos de su persona para poder alabarlo así como Él es y no como nosotros nos imaginaríamos. Bueno, también nuestro conocimiento de Dios debiera aumentar a lo largo de nuestra vida para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Entonces hay que estudiar la Biblia una vez, otra vez, tras vez. Yo conozco a algunos discípulos que leen la Biblia como 3 veces al año, como desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les admito que cada vez que yo he leído estos mismos textos, yo sigo aprendiendo. He aprendido muchas cosas acerca de esta gran doctrina de la santificación solo por meterme más profundamente en algunos de estos textos bíblicos. También la santificación afecta las emociones, o debe afectar nuestras emociones. Positivamente hablando, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Entonces debe de elevar nuestra disposición, nuestras actitudes, pensar más positivamente, con más optimismo, porque vivimos y celebramos y adoramos al héroe, nuestro gran capitán del ejército que ya ha ganado la victoria, y vamos bien y vamos hacia un destino bastante glorioso. Entonces afecta positivamente las emociones, pero también abandonando las emociones negativas, la amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. También la santificación afecta la voluntad, obviamente, como ya hemos visto en este gran pasaje de Filipenses 2, porque Dios trabaja en nosotros, dándonos el querer y hacer
y dándonos el querer, el deseo que también influencia mucho en nuestro albedrío, dándonos también el querer y el hacer. Pablo también expresa esto de sí mismo cuando dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces él está ejerciendo su propia voluntad. Hago, olvidando lo que queda atrás. Es una decisión. Y extiéndome a lo que está delante. La santificación afecta profundamente la facultad de tomar decisiones. Al crecer, nuestra voluntad se conformará cada vez más a la de nuestro Padre Celestial. Obviamente afecta el espíritu, principalmente afecta el espíritu, la parte no física de nuestra persona. Y Pablo dice esto varias veces en sus cartas. 2 Corintios 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Igual en 1 Corintios 7, 34, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo. Muy bien, y que debemos preocuparnos de las cosas que afectan la consagración del espíritu a Dios. Pero también la santificación afecta el cuerpo. Romanos 6, 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Entonces Pablo habla mucho de la necesidad de presentar los miembros de todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, al proceso de la santificación. 1 Corintios 6, 13 también lo hace claro. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Bueno, hay muchas, hoy en día hay muchas pruebas científicas que indican que la fornicación, o es decir, el acto en sí, afecta mucho el cuerpo, la química del cuerpo, las hormonas y todo. Entonces, el cuerpo también es parte de lo que debe de ser incluido en ese proceso de la santificación. Hay que tener mucho cuidado de proteger la santidad del cuerpo, así como Pablo también enseña en 1 Corintios capítulo 7. El texto 34 empieza con: la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, ya sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, que fue comprado a gran precio, para que sea útil en el servicio para el Señor. Entonces, otra vez, la santificación afecta el hombre entero en todos los aspectos de su persona. Muy bien, hemos ya mencionado la meta, pero vamos a hablar un poco más de la meta de la santificación. ¿Y cuál es? Bueno, la santidad, por supuesto que sí. Y el texto que no está escrito de Hebreos 12, 14 lo dice con claridad, que Dios nos disciplina para que participemos en su santidad. Entonces la meta es la santidad, la imagen de Cristo, así como Pablo enseña en Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También 1
de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y Cristo también usó la palabra perfecto. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La meta, o telos en griego, quiere decir maduro, completo, íntegro, sin mancha. Jesús usó esta palabra no para desanimarnos, sino para instarnos a buscar la madurez y la santidad en todos los aspectos de nuestra personalidad: motivos, disposiciones, actitudes, palabras, acciones y las cosas que debemos evitar. Esta obra sobrenatural es posible solo en unión con Cristo, por la cual el Espíritu Santo actúa sobrenaturalmente. Bueno, yo leo este párrafo que saqué de la teología sistemática del teólogo Millard Erickson, que dice: el objetivo de esta obra divina es la semejanza con Cristo mismo. Esta era la intención de Dios desde toda la eternidad. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. La palabra es muy interesante cómo tiene que traducir estos temas del griego. La palabra en griego, sum morphos, es una combinación de dos palabras: sum o con, junto con, morphos, forma o imagen, traducida fueran hechos a la imagen, indica una semejanza a Cristo que no es solo un parecido superficial o externo, significa todo el conjunto de características o cualidades que hacen de algo lo que es. Además, es una palabra compuesta cuya prefijo indica una conexión vital al objeto al que se parece. Es decir, implica una conexión vital del creyente a Cristo. El Espíritu Santo incorpora al creyente a morar en Cristo, es decir, lo une a Cristo. Entramos en unión con Cristo. El hecho de ser recreados similares a Cristo no es una transacción a distancia. Lo que vamos a tener, lo tenemos junto con Él, en unión con Él. Lo tenemos en Cristo. Es decir, es por la unión con Cristo que experimentamos la santificación. Porque lo que está pasando es que Cristo, según Pablo en Gálatas, está formándose dentro de nosotros. Y las mismas características, o es decir, el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, es el mismo carácter de Jesucristo: amor, fidelidad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, etcétera, etcétera. Es Cristo formándose dentro de nosotros, porque somos unidos a Cristo, y por eso experimentamos la santificación hacia la meta, la semejanza, la conformidad al Hijo de Dios, Jesucristo. Me encanta este concepto. Lo que somos, nuestra identidad es Cristo. Nuestra unión con Cristo define todo. Pertenecemos a Dios porque estamos en su Hijo y somos hijos en el Hijo. Medios. Bueno, la palabra de Dios es principal en todo. Santifícalos en verdad, tu palabra es la verdad, dice Jesucristo en su oración de intercesión por nosotros. Pero también la oración es como respondemos a Dios. Escuchamos la voz de Dios en su palabra y le respondemos en oración.
Pero también los sacramentos, también que son una ilustración, una gran metáfora, un gran símbolo, son señales y sellos de pacto de gracia e ilustran, predican, dice Pablo, el Evangelio por tomar el vino que representa la sangre y por comer el pan que representa el cuerpo quebrantado para nosotros. Entonces son los medios, palabra, oración y sacramentos. Berkhoff también menciona coinonía, es decir, comunión. Y es cierto que la comunión con otros creyentes también nos anima mucho y nos empuja hacia la santificación. En la santificación tenemos el deber de disciplinarnos a practicar estos medios. Pero sin duda Dios también usa el sufrimiento para hacernos depender de Él, recibir su gracia y así conformar nuestro carácter a Él, de Jesús. Pablo expone este principio en capítulo 1 de la primera carta o la segunda carta a los Corintios en capítulo 1 y en capítulo 11. Recomiendo que estudien esos dos capítulos en cuanto al papel del sufrimiento y la aflicción en nuestra santificación y desarrollo de nuestro carácter hacia la imagen de Jesucristo. También el servicio a Cristo, o es decir, las buenas obras. Yo experimento que cuando estoy enseñando, cuando estoy predicando, y en especial cuando estoy evangelizando, el Espíritu Santo me está santificando, me está dándome cierta intimidad con Cristo que no experimento de otra forma. Entonces yo digo que cuando estamos sirviendo a Cristo por fe, estamos creciendo, obviamente. El Espíritu Santo nos está usando el servicio para santificarnos. Pero estos medios, el servicio y la sumisión a Dios en medio de la aflicción, son guiados e informados por los medios principales de la palabra y la oración, y la palabra es principal. En fin, crecemos por fe en Cristo, pero utilizando los medios de gracia. Los medios de gracia son los medios, el instrumento de la fe. Crecemos por fe en Cristo, crecemos por mirar a Cristo, y mirar a Cristo por contemplar su hermosura en la palabra. Muy bien, varios textos que hemos visto ya. 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, la palabra es principal. Toda escritura es útil en el área de nuestra santificación y crecimiento espiritual, útil en nuestro servicio a nuestro gran Dios. Y también Pablo dice que hay que orar sin cesar, y muchos textos que es muy interesante. Les recomiendo que lean las cartas de Pablo y ven cuántas veces él menciona la oración, y no solo menciona la necesidad, él ora en sus cartas, él mete oraciones completas en sus cartas, y él les dice a los miembros de varias iglesias exactamente en detalle lo que él está orando por ellos, y también él menciona varias peticiones que él quiere que las iglesias oren por él. Entonces, si quieren aprender a orar, bueno, por supuesto, tenemos la guía de Jesucristo mismo, pero en detalle, como Pablo pone en práctica esa guía de Cristo de los evangelios, hay que estudiar la manera en que el apóstol ora. Colosenses 3:15. Aquí dice en 15 que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y luego 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus oraciones. Este texto dice mucho, ¿verdad? Que
dice que la palabra es el fundamento. La palabra es la base de todo. Es la base de cómo alabar a Dios. Es la base de cómo vivir según la sabiduría de Dios. Es la base de cómo escribir los himnos y canciones espirituales en el culto de alabanza, de horas, en el servicio en la iglesia. Entonces, todo debe de ser saturado con lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca de la voluntad que Él quiere que vivamos aquí en obediencia a Él. La palabra dice que otra vez que la palabra de Cristo habite en abundancia. Es que no es posible leer demasiado la palabra, no es posible estudiar demasiado la palabra, la misma revelación de Cristo que encontramos en estas páginas. Muy bien, es decir, entonces Hebreos 10 también es un texto bastante formidable. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Bueno, creo que he compartido esto en otra clase, que las cosas más significativas que he hecho en mi vida, yo las hice porque otra persona me empujó. Y no me empujó una sola vez, pero me amonestó, me empujó varias veces, 6 veces. Y al fin estuve pensando, quizás es lo que Dios quiere que haga. Entonces, no se puede minimizar la fuerza y el poder y la efectividad de la comunión, del estímulo. Como Pablo dice, no sé quién es el autor, pero como este apóstol dice, consideremos como estimularnos. Pensar, ¿cómo puedo exhortar a esa persona? ¿Cómo puedo animar a mi hermano? Estimularlos unos a otros al amor. Esta persona puede amar un poco más, puede amar mejor. Entonces, ¿cómo puedo estimularlo, exhortarlo, animarlo? Entonces, está bien pensar así de los hermanos en Cristo y también recibir las mismas amonestaciones para que sigamos adelante en nuestro crecimiento y en nuestro servicio, haciendo las buenas obras por fe en Cristo. Pero la comunión es esencial para poder crecer. Es un medio de gracia que Dios usa de manera formidable en nuestra santificación. Bueno, ahora hablamos de algunos errores y antes de hablar de los errores, quisiera que esos errores tienen en común varias cosas. Número 1, tienden a elevar la santificación para ciertas personas super espirituales. Concepto falso. Estos errores presentan, en mi opinión, vías cortas. Es decir, si quieres experimentar una espiritualidad sumamente alta ahora, entonces hay que practicar esto. No, falso. Que no hay vías cortas. Recuerden que es un proceso. Es un proceso a veces muy lento. Es un proceso progresivo. Es un proceso gradual. Y los errores tienden a minimizar o pasar por completo y no poner en práctica o no considerar estas características. Bueno, primero Wesleyana dice, y voy a dar muy breves descripciones de esos errores, y hay que buscar más exposición en casi todos los libros de teología, pero también otra palabra de precaución. Estos errores no son herejías, esos errores no son herejías, son errores. Muchos hermanos tienen, en mi opinión, estos errores. Y yo les confieso que en la misma iglesia donde mi esposa y yo nos congregamos, estoy seguro que algunos líderes practican esos errores. Y no digo que debamos disciplinar a esas personas. No, estoy diciendo que
En mi opinión, estos errores no agregan nada a nuestra santificación. Es al contrario, interfieren en la santificación. En vez de animar, en mi opinión, desaniman a los que practican o a los que ven a otros practicando estos errores. Pero la idea wesleyana dice que la salvación, pecado voluntario o deliberado es alcanzable. Ellos dicen que es posible llegar al nivel en que uno no peca voluntariamente. Y ellos hablan de la entera santificación, diciendo que la guerra interior cesa y el corazón se libera completamente de la rebelión. ¿Es correcto eso? No, según lo que ya hemos estudiado, es un error. Y la respuesta será, el punto de vista debilita la definición de pecado al rebajarla a pecado deliberado. ¿Es posible pecar? Bueno, pecamos porque somos pecadores. Pecamos por el corazón es contaminado. Ya estamos experimentando la limpieza, la santificación, pero el pecado sale de la corrupción, de la contaminación del corazón. Como el salmista dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Bueno, estamos cometiendo pecados sin saber constantemente. Suélveme de los que me son ocultos, dice el salmista. Bueno, este texto famoso de Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces no puede reducir la definición del pecado y presentar una definición tan superficial. Este punto de vista hace que la santificación una segunda obra de gracia y la santificación deja de ser gradual. Es otra característica. Entonces uno puede, por medio de cierto compromiso, subir rápidamente a un nivel y también evitar este proceso gradual. Mientras que Pablo enfatiza la necesidad de la perseverancia, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Entonces, la santificación continúa a través de la vida y es un proceso gradual y obviamente progresivo. No es posible vivir sin pecado. Y Juan lo hace esto claro en su primera carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay muchos textos que enseñan que la guerra entre la carne, o es decir, entre el remanente de la vieja naturaleza en mí y el Espíritu Santo es constante. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu. Y del Espíritu es contra de la carne. Entonces, experimentando esto constantemente, diariamente, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces, es la experiencia de todos los cristianos constantemente. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley, o decir, otra regla, otro principio en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Y la solución dice en el siguiente versículo, que es ser unidos a Cristo. Entonces, otro error muy parecido es el error pentecostal. Ellos también hablan de entera santificación. Los creyentes viven de acuerdo a la luz que tienen y uno de sus teólogos, Williams, lo llama una vida de victoria. Ellos están hablando constantemente de vivir victoriosamente. Qué bueno. Donde el poder del pecado ya no es una fuerza dominante. Y el bautismo del Espíritu o con el Espíritu Santo, según ellos, acompañado de lenguas, una experiencia posterior a la regeneración capacita al creyente para el servicio a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces es muy común entre el campo pentecostal
hablar de esta segunda experiencia de ciertos creyentes que han experimentado lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, normalmente una experiencia acompañada de hablar en lenguas, pero esa experiencia llena a la persona y eleva a la persona. Y bueno, en mi manera de ver, la persona se considera ya como una persona súper espiritual. Yo diría que eso no existe, que no existe. La santificación es gradual y es más, bíblicamente hablando, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos incorpora, nos une al Cristo y su cuerpo. Eso ocurre en el momento de la conversión y no es una segunda experiencia. Y por supuesto que sí, debemos experimentar la llenura del Espíritu Santo a través de nuestra santificación, vida de santificación, pero esta llenura viene por pedir la llenura y también por meditar en las Escrituras, por saturarnos profundamente en las Escrituras y pedirle la llenura del Espíritu Santo, porque según Lucas 11:13, Dios le da al Espíritu Santo a que se lo pida. Por supuesto que sí, hay que pedirle constantemente la llenura. Pablo dice que es un mandato. Efesios capítulo 5, versículo 18, está llenos con el Espíritu Santo. Y eso también en el pasaje paralelo, por profundizarse en la palabra de Cristo. Y entonces no hay distinción entre profundizarnos en la palabra y estar llenos. Es la misma experiencia. El Espíritu Santo toma la palabra para santificarnos y para madurarnos y para sernos más efectivos en la obra, en el servicio, y guiarnos, darnos poder para recibir. Pero estas son experiencias normales en la vida cristiana, mientras que crecemos en madurez, en la palabra, llenos del Espíritu para un servicio más efectivo. Pero otro error es un movimiento que se llama en inglés, se pronuncia Keswick. Keswick también es una enseñanza muy parecida a la de los pentecostales, pero ellos llegan a este nivel de alta espiritualidad de otra manera. Ellos llegan por comprometerse, según ellos, 100% a Cristo. Y en sus campañas, ellos invitan a todo el mundo a que se acerquen al frente para comprometerse 100% a Jesucristo. Y al hacerlo, supuestamente, ellos se elevan a otro nivel de espiritualidad. Y bueno, yo lo veo problemático. Es decir, ¿quién se entrega 100% a Cristo? Yo no. Bueno, es mi intención, pero tengo que hacerlo varias veces, tengo que hacer ese compromiso, tengo que arrepentirme de pecados específicos, tengo que buscar la imagen de Cristo en varias áreas. No hay formulario mágico que me eleve, en otras palabras, ni este tipo de compromiso de 100%. Y una vez estuve en esta campaña para jóvenes y el pastor invitó a los jóvenes adolescentes a que se acerquen al frente para hacer un compromiso de 100% a Cristo. Y todos fueron. Me quedé en mi asiento y el pastor, muy preocupado por mí, se me acercó y me preguntó, ¿por qué no viniste? Y entonces yo le dije que es mi compromiso diariamente y
y no creo que sea posible de entregarme 100% en este momento, porque ni yo estoy consciente de todo lo que tengo que entregarle a Cristo. Entonces es un proceso. Es un proceso gradual, es un proceso progresivo, es un proceso incompleto en esta vida. Es que mejor, con mucha sobriedad, me gustaría más caminar con Cristo, andar en el Espíritu, crecer gradualmente, que el Espíritu Santo me está revelando más áreas que necesitan la atención del Espíritu Santo, más áreas donde me falta la sabiduría de Dios. Entonces así crezco, así bíblicamente, en la santificación progresiva, gradual, incompleta, hacia la imagen de Jesucristo. Prefiero pensar así de mi santificación. Respuesta: aquel que incorrectamente define pecado como pecado conocido, porque no, Pablo dice, no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Entonces Pablo queda lugar para que Cristo lo juzgue. Entonces ni él presume de que ya haya llegado. Hay que considerar las motivaciones del corazón. También hay que considerar la inclinación del corazón hacia el mal, según estos textos que hemos leído varias veces. Y el corazón, como según Jeremías, es engañoso. Nadie lo comprende. Bueno, estas posiciones son problemáticas por varias razones. Presentan formularios para una vida corta a la santificación y tienden a negar las características progresiva, gradual y no completa en esta vida. Producen una sensación falsa de ser más santo de lo que uno es, y así resultan en el pecado del orgullo. Y esto resulta en que la persona se engañe a sí misma. Entonces la persona se cree más espiritual de lo que es. Es un problema. Otro problema que resulta, y he visto esto, y lo he experimentado en mi juventud, es que los creyentes menos maduros, entre comillas, se sienten inferiores y desanimados en la presencia de estos super santos. A veces estos super santos menosprecian a otros con propósito. Una vez me dijeron, después de sudar mucho en enseñar un estudio bíblico en una casa que estaba llena de personas recién convertidas y también de personas no creyentes, estaba luchando para explicar la palabra y también para exponer el evangelio. Y una de estas señoras muy elevadas me dijo después, quizás un día llegarías, jovencito. Entonces, implicando que un día experimentaría esta elevación por medio del bautismo del Espíritu Santo y la llenura que ella profesaba tener en todo su orgullo y arrogancia. Entonces esto desanima mucho a los que están tratando de vivir para el Señor con mucha humildad y también basado en un concepto bien bíblico de lo que es la santificación progresiva, la santificación gradual e incompleta en este vida. No es pretexto ni excusa, pero es sobriedad optimista. Estamos llegando. Gloria a Dios que Él está trabajando en nosotros, dándonos el querer y hacer, pero es un proceso progresivo. Repito, la santificación verdadera debiera resultar en una actitud de humildad creciente. Tomando el ejemplo del apóstol Pablo, al principio de su vida cristiana, Pablo se consideraba el menor entre los apóstoles en su carta a los Corintios. 14 años más tarde, escribiéndole a los Efesios, Pablo se refirió a sí mismo como el menos entre los santos.
el menos entre los apóstoles, el menos entre los santos. Y al fin de su vida, estamos hablando de 28 años después, Pablo se refirió a sí mismo como ¿qué? El número 1 entre los pecadores. Mientras que crecía en madurez verdadera, crecía en humildad, debido a que reconocía con más claridad la fuerza del pecado remanente en él. Y eso no nos debe desanimar, pero es una realidad sobria. Es una realidad y de que, bueno, estoy constantemente con la necesidad de que Dios me esté santificando, pero eso también debe de llenarme con felicidad, con gozo, con el sentido de que Dios no solo me ama, pero también sigue trabajando en mí, sigue formándome, forjando a Cristo dentro de mí, y con mucha humildad y al mismo tiempo gratitud y gozo. Gracias a ti, Dios, porque no me has abandonado y que me sigues santificando para que mi vida te glorifique más y más y más. Gradualmente, progresivamente. Gracias, Dios, por tratarme con tanta ternura y mansedumbre. Gracias, Dios, por la obra santificadora de la santificación progresiva en mí. Muy bien. Entonces, para terminar, comparto con ustedes los motivos para ocuparnos en nuestra santificación personal. Entonces, yo saqué estos motivos de la teología sistemática de Wayne Grudem, pero también agregué otra al final. Deseo agradar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, ya aprendimos eso cuando estudiamos la santificación. Dios nos busca, nos llama eficazmente, nos regenera. Nosotros no hemos hecho nada. Nos da la fe salvadora y creemos en Cristo. Y empezamos a colaborar, participar con la santificación divina que está obrando en nosotros. Y por gratitud, de si quisiéramos agradar a Dios, por redimirnos, por apartarnos, santificarnos, por adoptarnos, por darnos a su Espíritu, por perdonarnos, por cubrirnos con su justicia. Y entonces quisiéramos agradar a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y por eso participamos y nos ocupamos en nuestra santificación. También para poder mantener una buena conciencia limpia, la cual es esencial para servir efectivamente a Dios. Nadie nos estorba más, nadie nos frena más tratando de servir a Dios que una conciencia sucia. Y entonces hay que mantener una conciencia limpia por siempre ocuparnos por nuestra santificación, confesando los pecados, arrepintiéndonos del pecado y buscando día tras día la justicia, la conformidad a la imagen de Cristo. 3. Evitar el desagrado y disciplina de Dios cuando viene por consecuencia de los pecados. Bueno, Dios puede darnos pruebas aún sin nuestro pecado, pero también no cabe duda que con el pecado vienen consecuencias. Y en su misericordia, Dios usa las consecuencias para santificarnos, para llamarnos al arrepentimiento y para hacernos depender más de Él. Pero no sé ustedes, pero preferiría no experimentar esas consecuencias. Entonces, es un motivo de siempre ocuparme en la santificación. Número 4, el deseo de buscar un premio celestial como Jesús enseña, y vamos a hablar de eso más adelante en la clase sobre la glorificación. El deseo de glorificar a Dios por nuestra obediencia. Bueno, así como los mandamientos enseñan, hay que honrar a nuestro Padre,
honren a sus padres en su mandamiento, y el Padre Celestial merece el honor número uno, ¿verdad? El honor. Entonces quisiéramos honrar a nuestro Padre Celestial, el que ha hecho todo por nosotros, glorificarle por nuestra obediencia. Entonces, simplemente es justo y correcto obedecer. Según los salmistas, es suficiente. Ellos hablan de lo que es apropiado. Es apropiado alabarle. Es sumamente apropiado obedecer al Creador. Es muy apropiado obedecer al Rey y también al que ha conquistado a todos nuestros enemigos, a todos los suyos. Entonces es apropiado. Debemos obedecer porque es correcto hacerlo y justo. Y como Hebreos 12:14 enseña, sin la santidad nadie verá al Señor. Si no muestro fruto de la santificación en mi vida cristiana, esto implica que no soy creyente genuino y verdadero, porque la obra de regeneración siempre continúa en la santificación. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias por este concepto tan hermoso, bello. Gracias porque la salvación es de ti. La regeneración es un don gratuito de ti. Y también la santificación es obra tuya. Tú empezaste esta obra y tú nos prometes que tú vas a seguir trabajando dentro de nosotros para purificarnos, para santificarnos, para madurarnos, para hacernos crecer más y más diariamente hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo, hacia la santidad. Y en el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén.